y la muy poco conocida, la E, la G. Entonces, ¿cuántas hepatitis más se descubrirán en lo largo del tiempo? Se sabrá, pero en el momento, las más difundidas, las más conocidas y por frecuencia de enfermedad, la A, la B y la C. ¿Sí? Voy a tratar de hacerles llegar la diferencia de cada uno de ellos, primero teniendo en cuenta un poquito de historia. Es decir, miren, si nos dicen que fue reconocida por primera vez en 1885, reconocida, pero ya identificado la hepatitis B en 1960 y la A en 1973. Eso es decir reciente, ojo. Para atrás, es decir, simplemente se desconocía por qué la ictericia, por qué la fiebre, malestar general, hepatomegalia, etc, etc, etc. Tenemos también que después de esa época, todas las otras formas de hepatitis viral infecciosa fueron llamadas hepatitis no A y no B. Pero en 1989, cuando fue identificado el virus de la hepatitis C, se cree que el 90% de los que padecen no A, no B, tienen infecciones por hepatitis C. Ojo, acabo de mencionar que en la actualidad ya se conoce la hepatitis E y la hepatitis G. En 1987, el doctor Daniel Bradley y el doctor Michael Houston identificaron el virus de la hepatitis C utilizando ¿qué? Una química genética. Nosotros sabemos y hemos hablado mucho de biología molecular, hemos hablado de la reacción en cadena polimerasa, pero ¿qué es lo que hacen ellos para obtener la hepatitis C? Química genética. ¿Especializada en qué? Que decodifica la secuencia de los aminoácidos y proteínas mediante ¿qué? El análisis de las propiedades bioquímicas del ARNA. Entonces, así como han detectado ellos por una química genética de hepatitis C, probablemente se vayan detectando muchas más, chicos. Pero obviamente va a depender de qué, de la epidemiología donde se encuentran estos virus, que más adelante en cuadros se los voy a enseñar. Entonces, hablar en general primero de hepatitis, antes de clasificarlas una por una. Tenemos que tomar en cuenta de que hay un trastorno sistémico y hepatocelular caracterizado por inflamación. O sea, cada hepatocito, a la presencia del virus, se van a inflamar. Tenemos procesos agudos que son menores de 6 meses y obviamente los crónicos por encima de los 6 meses. Múltiples etiologías, que también las vamos a desarrollar por cada una de ellas, y la elevación en grado variable de ¿qué? De las aminotransferasas. Principalmente vamos a diferenciar las hepatitis por las TGO y las TGPs. Hay un comportamiento particular para cada uno de ellos. Tenemos entonces, ¿cuándo se da una hepatitis aguda y cuándo se da una hepatitis crónica? Entre ellas dos, ¿cuáles son las diferencias? Uno es el agregado linfoide, la necrosis en este puente de la vena central y la fibrosis en puentes. ¿Qué más? Voy a tener que aquí hay una apoptosis, pero aquí se va a sumar no solamente la apoptosis, sino también la linfocitosis. ¿Cómo se da un proceso agudo y obviamente cómo se da un proceso crónico? Lo que se va a agregar, aparte de la necrosis periportal, va a ser la fibrosis, tanto periportal como en puentes. Tenemos que la etiología puede ser desde alcohólica, la viral, metabólica, inducida por fármacos, isquémica, autoinmune. El tema de hoy día, viral. Tenemos dos tipos de virus hepatotropos y virus no hepatotropos. Dentro de los hepatotropos tenemos a la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, D y los que les comenté, ¿no? La E, la G, que es un GB de tipo C, y las no hepatotropos, como están el citomegalovirus, virus Epstein-Barr y el pervirus. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en estos cuadros de hepatitis. Tenemos entonces, a nivel nacional, según MINSA, ha clasificado por varias resoluciones ministeriales. Tenemos que dentro de todo esto están implicadas las hepatitis. Y en este complejo ellos han formado
un XY. ¿En relación a qué? A la población y en relación a qué? A las infecciones. Y ponen a la cabeza el VIH, las ITS y no está menos importante las hepatitis. También tenemos que va a depender el plan nacional con un modelo lógico. ¿Cuántos casos y cuántos vacunados? Sabemos que dentro del patrón de protección está la vacunación para la hepatitis A y la hepatitis B. Por frecuencia, obviamente, desde que nacen hay un calendario. Entonces vemos que está contemplado el tema de la vacunación, que es una cobertura a nivel nacional. Es decir, es gratuito y hasta a veces obligatorio. El tema de casos, ¿qué es lo que pasa? La idea es esta, ¿no? Si tengo un 100%, según el manejo, ir bajando. Se proyectan metas, pero lastimosamente tenemos una proyección solo hasta el 2016, cuando he visualizado en la actualidad, en vez de que este marco siga bajando, se ha mantenido y más bien han habido más casos de hepatitis. También, ¿qué tenemos? Me dicen que hay un avance en la intervención de hepatitis. ¿A qué nivel? En un aspecto normativo, como les mostré las bases legales, en un aspecto de prevención y en un aspecto de, obviamente, atención. Cuando digo prevención, ¿a qué se refiere? Hablan de una promoción y prevención por el Día Nacional de la Lucha contra la Hepatitis y campañas de sensibilización. Dentro de la prevención, y en todo caso el más importante, está que la vacunación contra la hepatitis a poblaciones de riesgo a través de los servicios de atención como en las campañas masivas. ¿Qué tenemos entonces? Hablar de cifras mundiales estimadas de muertes por hepatitis vírica en relación al VIH, en relación al paludismo, a la tuberculosis desde el 2000 al 2015. El comportamiento nos enfocamos aquí, la crucecita, hepatitis. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Aumentando. ¿Cómo va? ¿Ha descendido? Entonces, ese plan nacional que ellos ponen, que te dicen que los casos, la meta es ¿qué? ¿No? Reducirla, retrocedo. ¿Cuál es la meta? ¿Qué te dice? Los casos, en azul. ¿Qué te dice? ¿Se da? No se da. Entonces, nuestra realidad es esa. Los casos de hepatitis, obviamente, en 1 millón, es que la tendencia es hacia arriba. Esa es la realidad. Tenemos que la distribución regional de acuerdo a las muertes por hepatitis vírica. Vemos aquí en la parte baja la que se lleva de encuentro la hepatitis B. Vemos aquí B, en mayor proporción, según gráfica de círculos. Ahora, por edades, miren aquí, la tasa de mortalidad, pero por edades. Tenemos que la de mayor por el color es entre 15 y 22 años. Vemos aquí la gran cantidad de población por el color, porque no es tenue. El tenue está aquí, tenue está aquí. Pero la que se lleva es de 15 a 22 o de 22 a 33. Perdón, por número de población. Según el color, vemos que las edades sí, está bien, de 15 a 22 y de 22 a 33 años, según los colores, ya no de los círculos, sino de las gráficas mismas poblacionales. ¿Qué más tenemos? A nivel de Perú, ¿cuál es el comportamiento de la hepatitis B hasta el 2017? Vemos que Lima y Ayacucho se llevan la totalidad en mayoría de números de casos por hepatitis B. Entonces, hablar de hepatitis aguda es hablar en relación a la hepatitis A, a la hepatitis B, a la hepatitis C, a la hepatitis D, la famosa E y la famosa G. Dentro de estas, vemos que por cuestiones relacionadas al agua, al alimento, es la hepatitis A y también engloban a la E. Para la B y la C, ¿qué es lo que es? Transfusión de sangre. Para la B y la C, ¿qué es? Jeringas compartidas. Y para la B, obviamente, todo lo que está relacionado a relaciones sexuales. De manera gráfica, sencilla de poder recordar. ¿Qué más tenemos? Estos virus hepatotropos, la A, la B, la C, la D, E, G, E, todos causan hepatitis agudas. No está claro y difiere el modo de transmisión, el periodo de incubación, su mecanismo, grado y cronicidad hepática y obviamente el estado de portador. Van a ser diferentes, excepto de que todas me causan una hepatitis aguda. Tenemos entonces, estoy ahorita en líneas generales porque voy a hablar de cada una de ellas. Hablamos que las hepatitis
víricas tiene que ver con el grado de transmisión. Algunos son del grupo fecal-oral y otros son parenteral. Por el periodo de incubación, tengo corto y tengo largo. El corto está entre 15 y 30 días y el largo entre 15 y 180 días. Su comienzo puede ser brusco, insidioso, la gravedad moderada hasta alta, de formas crónicas. No son crónicas ni la A ni la E, pero sí la B, la C y la D. Cuadro de resumen. Esto les va a servir para el examen, definitivamente. El englobo de todo, pero se va a desarrollar cada una de ellas. Tengo para la hepatitis A, la hepatitis B, C, la hepatitis D y la hepatitis E. El periodo de incubación de cada una de ellas, con una media de 30 la A. ¿Dónde están chancando? La hepatitis B con una media de 75, la hepatitis C con una media de 50, la hepatitis D con una media de 75 y la hepatitis C con una media de 40. ¿Algo me querías decir, Carlos? ¿Dónde están achacando? A ver, la última fila, ¿logra ver lo que está en el cuadro, por favor? ¿Sí se logra ver? Ya. Entonces, tengo los comienzos. Decíamos que tenemos agudo para la A, agudo para la B, agudo para la D y agudo para la E. La C es gradual. Tenemos la edad. Decimos que la A está más relacionada a los niños, pero también se da en adultos y jóvenes. La B en adultos y jóvenes. La C en cualquiera de las edades, pero es más frecuente en adultos. La D en jóvenes. La E en jóvenes de 20 a 40 años. La transmisión, esta es la única que es fecal-oral. La B es percutánea, sexual, vertical. La C es percutánea. La D percutánea sexual. La E fecal-oral. La gravedad, la A es leve, la B a veces grave, la C es moderada, la D a veces grave y la E leve. Fulminante, solamente un 0.1. La B de 0.1 a 1, la C 0.1, la D de 5 a 20%, la E de 1 a 2%. Cronicidad, la A no me hace cronicidad. La B de 1 a 10%, en casos de recién nacido 1 a 20%, la C de 60 a 85%, la D de 50 a 70%, la E no me hace cronicidad. Estado de portador, no hay portador, la B solamente de 1 a 30%, la C de 1.5 a 3.2, la D es variable, la E no tiene portador. Su pronóstico, la A es muy bueno, la B empeora con la edad, la C es reservado, la D es crónico adverso y la E es favorable. Entonces, si vemos la A con la E, como en el cuadro inicial, voy a retroceder aquí. Sorry, no bajé el volumen, disculpen que retroceda. Tenemos el cuadro compartido. Aquí, donde decíamos el tipo AE, de acuerdo a cómo se infectan agua alimentos en mal estado, ¿no? Muy bien. Entonces, este cuadro engloba por epidemiología, por comienzo, edad, transmisión, cronicidad, estado de portador, etc. ¿Qué tenemos? El mecanismo de lesión. Empieza obviamente por los hepatocitos. Se da la lesión celular directa, tengo una respuesta inmunitaria, obviamente la inflamación de los hepatocitos y se va hacia la necrosis. Los síndromes puede ser desde infección asintomática, la hepatitis aguda, el portador, la hepatitis crónica y finalmente las enfermedades fulminantes. Entonces, el cuadro clínico lo vamos a tener desde un periodo prodrómico, un periodo ictérico, un periodo de convalescencia. El prodrómico siempre se va a dar con escalofríos, fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, donde vamos a ver la mayor cantidad de TGO y TGP absolutamente elevada. Ya en el periodo ictérico, tenemos que 15 a 14 días vamos a tener este periodo de ictericia, síntomas obviamente prodrómicos, pruritos intensos, hepatalgias, el aumento adicionalmente de la TGO-TGP, las bilirrubinas. En el periodo de convalescencia va a haber mejoría general, recupera apetito, desaparece la ictericia. Es decir, se va a dar paso por paso
y obviamente se dice que todos los procesos víricos duran entre 2, el punto medio, hasta 3 semanas. Tenemos entonces la progresión de la enfermedad. Disculpen. La enfermedad, decíamos que tenemos una infección aguda, recuperación completa o estado de portador. La infección aguda entre 2 a 3 semanas, recuperación completa 9, 16 semanas, 9 la A, 16 la B, y si se resuelve, estamos que es un estado de portador, tanto las hepatitis B, la C y la D, o sea, se convierten en portadores, te pueden ¿qué? Contagiar. Tenemos entonces el incremento de riesgo de portador. Tiene que ver con la inmunidad, obviamente. Cuanto más completa sea la inmunidad, difícilmente pueda desarrollar la enfermedad. Tiene que ver con la edad, definitivamente. Tiene que ver con que sean drogadictos, que estén en hemodiálisis, que hayan recibido transfusiones. Ojo, una de las condicionantes con las que ustedes se van a topar y van a entrar en gran sospecha si están ante una hepatitis o no, va a ser las transfusiones sanguíneas. De eso nunca se olvide. Cualquier componente, y no solamente el HIV, perdón, la hepatitis, habíamos hablado, y las otras, ¿no? Como HIV, HTLV, sífilis, Chagas, etc. Entonces, tenemos a la hepatitis A, conózcanla. Es un virus del RNA pequeño, sin envoltura, benigna, autolimitada. Decíamos que su periodo de incubación entre 14 y 28 días. Es un picornavirus de 27 nanómetros, icosaédrico sin cápsula, es un RNA, un solo serotipo y su transmisión es fecal oral. Esto es de examen, por si acaso. Aquí sí están obligados. ¿Qué dice? La contaminación, como habíamos dicho, es a nivel del agua o alimentos. Su contacto cercano con infectados. Hay una disyuntiva que entra en discusión. Te dicen que hay que aislar a la persona que tiene hepatitis A. ¿Qué quiere decir? Separado su plato, separado su cuchara, separado el baño, jabón, cepillo, todo lo que tenga que ver con ¿qué? Boca y ano. ¿Será cierto? Vamos a suponer que un pequeñito en el colegio se infectó, llega a la casa y tiene hermanitos. ¿Podrá compartir? No, pues. Se tiene que completamente aislar todo. Muchos dicen que no, falso, sí hay que separar. Entonces, la distribución geográfica de la infección de la hepatitis A. Vemos en rojo que es alto, todo lo que es rojo, miren, estamos ahí dentro de ese grupo, así como África, intermedio, leve y muy bajo. Tenemos entonces que su cápsula está compuesta por diferentes proteínas antigénicas, lo vemos, BP3, BP2, BP1, BP4, BP1, 2, 3 y 4. Su genoma se divide en 3 partes. Tiene la región 5, que está por aquí, covalente a la proteína viral, segmento genómico que codifica todas las proteínas virales. Tenemos el P1, el P2, el P3, y la cola corta del poli A, en el extremo 3, aquí, el extremo 3, el poli A. Entonces vemos que su distribución de su célula, la procaxide, está compuesto por las diferentes proteínas antigénicas y aparte por el segmento genómico. Entonces, me dice que la proteína estructural, la región P1, codifica para las proteínas de la capside, el BP1, BP2, 3 y 4. La proteína no estructural, que es la P2 y la P3, estas de acá, funciona en la síntesis del RNA y la formación de las partículas virales. Entonces, sabemos que hay un periodo de incubación, que es la parte aguda. Tenemos la hepatitis A en toda la enfermedad. Luego, ¿qué es lo que viene? Viene la incubación, la enfermedad aguda y luego la convalescencia. En esta etapa de la enfermedad aguda es que cuando le hacemos el examen para detectar la hepatitis A es donde la encontramos como IgM, enfermedad actual. Pero cuando va al estado de convalescencia y le medimos, porque ya pasó tiempo, que tenemos la IgG, ¿qué es lo que medimos? La antihepatitis A. Entonces, tenemos que diferenciar 2 puntos. Puedo decir yo, le hago al paciente serológicamente hepatitis A, IgM, hepatitis A, IgG. Una de ellas, no las dos, me tiene que salir positiva.
Si me sale M es porque es aguda del momento. Y si me sale G es porque es crónica, viene de atrás. Tenemos también que por eventos clínicos, virológicos y serológicos, obviamente el nivel de detección, tenemos aquí la viremia, luego tenemos el virus en materia fecal, la puedo detectar de la segunda a la sexta semana. Las transaminasas la voy a poder medir desde la cuarta hasta la octava décima semana, y obviamente los síntomas de ictericia se van a dar justo en la curva de la cuarta a la sexta semana, como la IgM, y luego voy a encontrar solamente la IgG. Entonces, los grupos de alto riesgo para contraer infección de virus de hepatitis. Uno dice solamente fecal oral, pero si yo lo traspolo a las diferentes entes, como personas que convivan o que tengan contacto sexual con individuos infectados, personal médico y de laboratorio, viajeros internacionales de países desarrollados que viajan a países endémicos, personas que viven en regiones endémicas, niños en jardines infantiles, sus padres, sus hermanos, personal que labora en los jardines infantiles, residentes y personal de centros comunitarios, refugiados en campos temporales, contacto sexual oral anal, uso de drogas parenterales con jeringas no estériles, personas con alteraciones en los factores de coagulación, personas con enfermedades hepáticas crónicas, manipuladores de alimentos, personas que trabajan con primates no humanos. O sea, no solamente se limita a que comí algo infectado o me contaminé en un baño sucio. Es más allá. O sea, hay que buscar todas las evidencias que puedan empujarme a que está desarrollando la hepatitis A. Entonces, tenemos la subclínica, que es un inicio súbito, hay fiebre, hay malestar general, hay náuseas, anorexia, molestias abdominales, ictericia y coluria. Tenemos que su subclínica es autolimitada, no es crónica, no es portadora y rara vez es fulminante. Tiene que ver con coluria. Vamos a tener una orina altamente colúrica, acolia, o sea, las heces van a ser prácticamente incolora. Voy a tener ictericia a nivel de piel y prurito en la piel. Entonces, es autolimitada en la mayoría, un 20% puede requerir hospitalización, es de niños y con gran severidad. Fulminante solamente habíamos dicho el 0,1%. En laboratorio, la TGO, la TGP, todo el perfil hepático, las bilirrubinas, fosfatasa alcalina, albúmina, proteínas totales, hemograma completo, examen de orina, tiempo de protrombina, lactato de estirogenasa y gamma-glutamina transpeptidasa. El comportamiento de ellas a nivel de laboratorio en el hemograma, que voy a tener una leucocitosis con una linfocitosis. ¿Por qué voy a tener una linfocitosis? Porque estamos ante ¿qué? ¿Una bacteria o ante un virus? Entonces, ¿qué es lo que debo de encontrar? Decíamos linfocitosis. ¿Por qué? Retrocedemos un poquito. ¿Qué es lo que hay en la membrana del linfocito? Dos receptores. ¿Cómo se llaman? CD4 y CD8. Por eso voy a tener una linfocitosis. La hemoglobina hematocrito puede estar normal, porque es agudo. Lo que sí va a estar alterado es el tiempo de protrombina junto con la albúmina. Va a estar aumentado, rara vez es leve. A nivel de las bilirrubinas, el directo no va a subir de 10 miligramos de cilindro. Sabemos que es la directa de 0,1 a 0,8. Imagínense, no llega a la unidad, pero voy a tener lo normal de 5 a 6 miligramos de cilindro, pero no excede de los 10. En hepatitis hay una colestática, por ende la bilirrubina directa puede llegar hasta 25 miligramos de cilindros. Las transaminasas, tanto la TGO como la TGP, van a aumentar de 5 a 10 veces su valor. ¿Cuánto es su valor normal de la TGP y la TGO? Promedio de 34 a 40. Promedio. Si me dicen que pueden aumentar 10 veces su valor, estamos hablando de cuánto. Por encima de cuánto. De 4, 10. ¿Qué más tenemos? Fosfatasa alcalina, 3 veces su valor normal. La velocidad de sedimentación en la fase preictérica va a aumentar. En el examen de orina vamos obviamente a detectar que la bilirrubina, antes de las manifestaciones clínicas, es más temprano detectar en la orina con la tira reactiva la presencia de ¿qué? Bilirrubina. ¿Qué más tenemos? Eso es a nivel inmunológico. ¿Qué voy a buscar?
Anticuerpos contra la hepatitis A. ¿De qué tipo? Primero IgM. ¿Para qué? Para establecer ¿qué? Que es una hepatitis aguda. Luego la anticuerpos total contra la hepatitis A, en caso de que sea por un tema de ¿qué? Inmunidad. Finalmente, la detección viral de la materia fecal o la detección del RNA viral por reacción de polimerización en cadena se detecta desde el periodo tardío de incubación y durante la fase sintomática temprana. Rara vez podemos hacer esto porque es por biología molecular, pero estas dos sí las tenemos para determinar. Entonces, hablar de las vacunas, cuando se habla de la hepatitis A, hablamos de que esta nos va a proveer inmunidad. Personas en mayor riesgo de infección, viajeros, varones homosexuales, pacientes con hepatopatías crónicas debido a su mayor riesgo de complicaciones graves en caso de infecciones por virus de la hepatitis A, brotes comunitarios, la protección contra la enfermedad con una sola dosis es del 95 a 99%. Pasamos a la hepatitis B. ¿Qué me dice? Lo vamos comparando. Tengo la hepatitis A, que ya la hemos desarrollado, y tenemos aquí la hepatitis B. La hepatitis B, por tipo de virus, es parcialmente ADN-ADS. Su familia, hepatnavirus. Su vía de transmisión, parenteral, contacto sexual, perinatal. La media del periodo de incubación de 1 a 4 meses, su frecuencia de hepatopatía crónica el 10% y su diagnóstico se determina por el antígeno de superficie o anticuerpos frente al anticore del antígeno. Pregunta de examen. ¿Qué es una hepatitis B? Es un virus de DNA de doble cadena, partícula de Dan, que le voy a explicar, participa en el desarrollo de la hepatitis B y su incubación es de 4 a 10 semanas. Tengo entonces, veamos aquí, ¿a qué le llamamos la partícula de Dan? Tengo el DNA de doble cadena, o sea, el antígeno de superficie de la hepatitis B. También tengo el antígeno core, tengo el antígeno S, tengo el antígeno E y la DNA polimerasa. La hepatitis B, a diferencia de las otras, puedo medir 3 espacios. La hepatitis A la mido una sola, si es IgM o si es IgG. A la hepatitis B yo puedo medir antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno core. Entonces, el periodo de incubación de 6 semanas a 6 meses. Inicio más insidioso, las transaminasas más elevadas que en la hepatitis A, el riesgo de hepatitis fulminantes menor a 1%, mortalidad de 60%, la infección puede persistir de 1 a 2%, inmunocompetentes, pero es mayor en inmunocomprometidos. La infección adquirida en la infancia hace que haya más riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular en un 25-40%. Puede asociarse con artritis, glomerulonefritis, poliarteritis nodosa, crioglobulinemia, esencia mixta o por daño tisular mediado por complejos inmunes. Entonces, veamos aquí a este agente viral. Se conoce 8 genotipos, de la A a la H. Vamos viendo. El antígeno de superficie se encuentra en la parte exterior embebido por una envoltura lipídica, que es las proteínas N, M y S. Aquí la vamos a ver más claro. Tenemos a los genotipos de la A la H. Sus subtipos, la distribución geográfica. Miren, el genotipo A de la hepatitis B en el noroeste de Europa, Norteamérica, América Central. La B de la hepatitis B por genotipo en el sudeste de África, China, Japón. La C en el sudeste de Asia, China, Japón. La D en el sur de Europa, Oriente Medio e India. El genotipo E en África, la F, nativos americanos, Polinesia, América Central y Sur, los nuestros. La G en Francia y Estados Unidos y la H, indígenas de América Central. Entonces, la hepatitis B, estructuras genómicas. El gen C, ¿dónde está el gen C? Aquí, en el lado rojo. ¿Qué me dice? Codifica para las proteínas core, del antígeno core y el antígeno E.
El gen S. ¿Lo ubicamos? El gen S. Lo tenemos. Dice, determina la formación del antígeno de superficie. Después, el gen P determina la síntesis de la enzima polimerasa. El gen X produce la proteína HBX necesaria para la infección y replicación del virus y persistencia para el carcinoma hepatocelular. Entonces, para ver cada una de sus capas, ¿cómo es que se determina su estructura genómica? Tenemos entonces que epidemiológicamente hablando, el tercio de la población mundial, es decir, 2 millones de personas, se han infectado de hepatitis B y 400 millones de personas tienen infección crónica. El 75% de todos los portadores crónicos viven en Asia y borde del oeste pacífico. La prevalencia mundial de la infección crónica de la hepatitis B es muy variable, desde alta 8% en África, Asia, Pacífico Occidental, intermedia 2,7% en Europa del Sur y el Este, baja en 2% en Europa Occidental, Norteamérica y Australia. Entonces, vemos en rojo todo lo que es África, Asia, Pacífico Occidental. ¿Nosotros estamos en el rojo? Definitivamente sí, todo lo que está en rojo. Vemos en amarillo Europa del Sur y del Este, todo lo que es amarillo, y verde Europa Occidental, Norteamérica y Australia. Entonces, la más alta, todo lo que está en rojo. ¿Estamos en ese grupo? Estamos en ese grupo. Tenemos por epidemiología la hepatitis B, alta todo lo que es azul, estamos dentro de ella, intermedio y bajo. ¿A nivel de qué? Factores de riesgo: parejas sexuales múltiples, abuso de drogas endovenosas, personal médico, somos nosotros. Hablando de personal médico, miren lo que les voy a contar para que les quede un poquito la información dada. En laboratorio, un personal hace 15 años se pinchó el dedo con un paciente con hepatitis B. Y él sabía que era un paciente con hepatitis B. Al momento de retirar la aguja, no había sistema al vacío en ese momento, él es consciente de que se pinchó. En la actualidad, el personal nos está haciendo una cirrosis hepática fulminante después de 15 años. Y en la literatura te dice que es poco probable por un pinchón, que cuando hablamos, ¿por qué? Por transmisión sexual o por compartiendo jeringas de drogas, o sea, pareciera que fuera de mayor magnitud, pero estamos hablando de ¿qué? Solamente de una en cada, de una aguja. Entonces, estamos hablando de que sí es posible desarrollar y contagiarse solamente por un pinchón. ¿Estamos? Es nuestro personal en la actualidad, en este instante. Tiene unas cirrosis hepáticas fulminantes. Cuando se habla de personal, ¿no? A nivel de salud. Entonces, bueno, y aquí en la parte les pongo, ¿no? La principal causa de ¿qué? Cirrosis mundial, la principal causa. Entonces, vemos ahí a nivel, siempre Lima, es la de mayor incidencia, 303. Tenemos todo lo que hace de que sea riesgo para adquirir, ¿no? Personal residente en áreas de alto riesgo, hijos de mujeres embarazadas portadoras del virus B, parejas sexuales, contactos caseros de pacientes infectados, hombres y mujeres con múltiples parejas sexuales, trabajadores de cuidado de salud, estudiantes de nuevo ingreso a carreras del área médico-biología, usuarios de drogas endovenosas, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes con uso de sangre, hemoderivados, donadores remunerados de plasma, pacientes en hemodiálisis, pacientes con infección por VIH, hepatitis C, diabetes, trasplantados, etc. Entonces, todos los riesgos que uno deba de contemplar para ver si es que está desarrollando hepatitis B. Cuando hablamos de infección aguda, obviamente tenemos que ver a nivel del nivel de sangre, a nivel de la infección, según el periodo de transmisión. Tenemos el periodo de incubación de 30 a 60 días. En la fase aguda, ojo, tenemos el antígeno de la hepatitis B, tenemos el antígeno E y tenemos aquí el core. Entonces, cada una de ellas tiene un periodo obviamente, de síntomas. Hablamos que el antígeno de superficie está de 2 a 6 meses. Tengo aquí el antígeno E de 3 promedio a 5 y el core de 6 meses hasta
bueno, hasta que haga la cronicidad. Sabemos que ellas van a formar la inmunidad, vamos a tener el antígeno, la inmunoglobulina G. Tengo entonces que estos marcadores se van a medir, yo les decía al inicio, puedo medir el antígeno de superficie, puedo medir el anticore, puedo medir el antígeno E, el anti del antígeno E, el anti-S para ver si es una inmunidad y por biología molecular su DNA. Los síntomas, la clínica propiamente dicho, cuando están presentes, más severos que en la hepatitis A. Tengo una ictericia de 4 semanas, sus síntomas ictéricos van a depender de los complejos inmunes. Voy a tener artralgias, urticarias, poliarteritis, glomerulonefritis. La antigenia de la hepatitis viral B, ¿qué tiene que ver? El antígeno de superficie aparece antes de la evidencia bioquímica que la enfermedad. Establece infección e implica infectividad. Tengo que persiste durante toda la fase de la enfermedad. Su persistencia después de la fase aguda, más allá de los 6 meses, indica cronicidad. El antígeno de superficie, el anti, aparece después de que se clasifica el virus y después de la vacunación exitosa. La aparición del antígeno del antígeno S y la desaparición del antígeno de superficie indica recuperación de la infección, de infectividad y protección para infección recurrente, que es la inmunidad. Tenemos aquí un cuadro, este es el anticore, el antígeno E por DNA. ¿Qué me dice? ¿Cómo es la interpretación? Hago el proceso serológico, tengo que para la hepatitis B aguda, tengo que tener el antígeno de superficie positivo, le corro el anti-hepatitis B, me resulta el IgM más el antígeno E, voy a tener que estoy ante una hepatitis aguda B. Tengo el antígeno de superficie positivo, pero tengo un antihepatitis para IgG. Hablamos de una hepatitis crónica B con replicación viral activa. Tengo positivo para el antígeno de superficie, tengo el IgG positivo. Adicionalmente, el anti-E, hablamos de una hepatitis crónica B con baja replicación viral. Tengo positivo para antígeno de superficie, antígeno de superficie, IgG, el IgE tanto puede ser positivo o negativo, igual que el antígeno E. Voy a tener una hepatitis crónica B con anti-BS heterotópico. Entonces, cuando tengo solamente la IgM positivo, pero puede ser positivo o negativo para el antígeno E, voy a estar con una hepatitis aguda B. Tengo IgG y positivo para el anti-BS, puede ser positivo o negativo para el anti-E, tengo la recuperación de hepatitis B. Finalmente, tengo solamente el anti-BS positivo, hablo de una inmunidad post-vacunación. Y la IgG sola, un falso positivo. Esta de aquí, para la inmunidad de vacunación, cuando pido el anti-BS del antígeno de superficie, lo hacemos cuando queremos ir de viaje al extranjero para ver cuánta inmunidad tenemos. Y cuando sale por encima de 1000, es que decimos que estamos protegidos. Entonces, para terminar con la hepatitis B, el 95% recuperan y desarrollan inmunidad de por vida, pero el 5% me hacen infección crónica. Estas persisten de acuerdo al antígeno de superficie, el antígeno B, mayor de 6 meses, más probable en inmunosuprimidos. Pasamos a la hepatitis C, que es más corta, chicos. Hablamos que epidemiológicamente hay 170 millones de personas afectadas. Se estima que 4.1 millones de americanos, el 1.6 de población tiene infección crónica por la hepatitis C, lo que convierte a esta infección en la infección crónica de transmisión hematógena más frecuente, responsable de casi la mitad de todos los casos de hepatopatía crónica en Estados Unidos. El descenso de la incidencia anual de la infección desde que alcanzara su máximo a mediados de los 80, con más de 230.000 nuevas infecciones al año, hasta la tasa actual, que es 19.000 nuevas infecciones al año. Entonces vemos la gran cantidad cómo va en ascenso. En conclusión, tenemos aquí, ya hemos pasado la A, la B, vamos a la C.
Su tipo de virus, ARNS, su familia, Flaviviridae, vía de transmisión parenteral, el uso de cocaína intranasal es un factor de riesgo. La media del periodo de incubación de 7 a 8 semanas, su frecuencia de hepatopatía crónica aumenta al 80% y su diagnóstico va a depender de qué. Obviamente la PCR, la RNN, tenemos el ELISA de tercera generación para la detección de anticuerpos. Nosotros manejamos en la actualidad por quimioluminiscencia, estamos hablando de que tenemos de cuarta generación. Entonces, pregunta de examen, chicos. Virus RNA monocatenario, familia Flaviviridae, género Epaxivirus, tiene la medición de diámetro de 50 nanómetros, es esférico, posee una envoltura, tiene 6 genotipos principales, varios subtipos y es una cuasiespecie. Vamos a ver estos genotipos, pero esto definitivamente es pregunta de examen, obligatorio. Entonces, hablamos de la replicación viral. Aquí tiene sus genotipos, la CES-E1, E2, NS1, NS2, NS3, NS4, NS4B, NS5A y NS5B. Periodo de incubación de 6 a 7 semanas, cuadro clínico leve, asintomático, con transaminasemia que aparece y desaparece, alto porcentaje de hepatitis crónica, mayor del 80%. La hepatitis C puede ser factor patogénico ¿en qué? En crioglobulinemias, glomerulonefritis, perioditis autoinmune, fibrosis pulmonar idiopática, porfiria cutánea tardía o tarda, gamapatía monoclonal y probablemente linfomas. Entonces, su genotipo 1-2 es mayormente en Estados Unidos, el genotipo 3 en África, drogadictos endovenosos, el genotipo 4, Asia y Medio Oriente, el genotipo 5 y 6, Sudamérica y Sudeste Asiático. Tenemos el ciclo de vida que va a depender desde los tatuajes, transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales, la drogadicción, que seamos personal médico y obviamente los que están expuestos a ¿qué? A hemodiálisis. Son todos los riesgos a los cuales se puede desarrollar la hepatitis C. El mecanismo de transmisión se da por transfusiones de sangre, drogas intravenosas, inyecciones terapéuticas inseguras, procedimientos médicos. Varía y predomina según los países reflejados la situación económica y obviamente la educacional. En países desarrollados se habla que la drogadicción endovenosa es de 1 a 2. En países vías en desarrollo hay inyecciones terapéuticas con agujas reutilizadas y esterilización inadecuada de materiales invasivos médicos. Ahora, cuando hablamos de tatuajes, chicos, ¿cuántos de ustedes tendrán tatuajes? Eso es ni preguntarlo. Decir de que son probables personas que se puedan haber infectado. Es que, ¿habrá un tatuaje seguro? Hablamos de que es tu aguja, es tu tinta, el tatuaje. No. Entonces, hablar de inyecciones terapéuticas con agujas reutilizadas, en realidad, porque le dicen que eso es una cuestión terapéutica. Te llevan a un lugar donde supuestamente todo es estéril. ¿Podemos decir que son esos componentes estériles? Entonces, vemos que la mayoría para la hepatitis C se lo lleva abuso de drogas endovenosas el 60%. Y se refleja en este artículo, donde los factores de riesgo para la hepatitis C tienen que ver con las transfusiones sanguíneas, ¿no? Desde un inicio, todo lo que esté contemplado en transfusiones sanguíneas de cualquier componente, puede ser paquete globular rojo, puede ser plasma, puede ser plaquetas, puede ser crío precipitado. Cualquiera es un indicio de que sí, puedes hacer la enfermedad. Entonces, indistinguiblemente de otras hepatitis virales, sus síntomas son leves. Hay fiebre, hay malestar, hay obviamente el pack de las aminotransferasas, la mayoría cursan con adicteria y hay una alta cronicidad de un 65-80%. Entonces vemos la progresión del daño hepático, ¿no? Tenemos que la infección aguda se cura solo un 15%, pero sin embargo 85% que me hace cronicidad. De estos 85, 80 pueden estar estables, pero 20 que me hace cirrosis. De estos 20, 75, la progresión puede ser muy lenta
y 25% que van a desarrollarme cáncer, van a requerir el trasplante y obviamente te lleva a la muerte. Entonces, también tenemos que esta infección aguda, solamente 15 se resuelven, 85 me hacen hepatitis crónica, rara vez me hacen hepatitis fulminantes. De estos hepatitis crónicas, como el cuadro anterior, 80 van a ser estables, 20 me hacen cirrosis. De esta cirrosis me pueden desarrollar a carcinoma hepatocelular, a cirrosis estable y a la muerte. Entonces, decíamos que es más leve, va a tener fatiga, malestar general, dolor de articulaciones, alteraciones de la sensibilidad, mialgia, comezón, rash, crioglobulinemia, púrpura, trombocitopénicas y líquen plano. Entonces vemos que la ictericia se va a dar de manera más leve. Anticuerpos versus la hepatitis C. Obviamente hablamos de la medición a nivel del RNA, genotipos, de la medición del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a nivel molecular y obviamente los subtipos A y B. Tenemos que vamos a tener las pruebas de función hepática, vamos a tener la biometría hemática, las pruebas tiroideas, VIH es importante saber si está relacionado o no, a la hepatitis B también, el uso de alcohol, imágenes del hígado y obviamente el chickbook que viene a ser la escala de valoración de la cirrosis. Tenemos entonces el periodo de incubación de 2 a 26 semanas con una media de 6 a 12, donde vamos a poder medir tranquilamente las TGO y las TGP. Llegamos a la primera o tercera semana donde vamos a tener el cuadro de la enfermedad con ictericia, síntomas y va a permitir medir la hepatitis C a nivel serológico.